El niño inmigrante pide limosnas en la calle y descubre que el conductor era el padre que desapareció. La luz roja del semáforo parecía durar una eternidad cuando Lucía, de solo 8 años, golpeó la lujosa ventana del automóvil con su pequeña mano sucia. «Por favor, señor, ¿un verdadero comer?» El hombre dentro del Mercedes negro ni siquiera se veía. Simplemente asintió con una mano, molesta, como una mosca incómoda. Lucía había aprendido a reconocer este gesto. Fue lo mismo quien recibió docenas de veces al día en las calles de Miami, donde ella y su madre Carmen vivieron 3 años después de huir de la violencia en Venezuela. «Peace, ven aquí», se calmó a través de la calle, su voz llevada por el cansancio de aquellos que trabajan 16 horas al día como trabajador del día, y aún necesita complementar los ingresos que solicitan en las calles. «Deja a este hombre solo». Pero algo hizo dudar a Lucía. Había algo familiar en ese perfil, en esa forma de sostener la rueda, sus ojos marrones, la herencia de un padre que desapareció cuando solo tenía 2 años, se estableció en el espejo retrovisor del automóvil. La señal se abrió y Mercedes avanzó, pero no antes de que Lucía pudiera leer el plato. «Diego 1, tu corazón disparó, Diego», el mismo nombre que su madre murmuró en las lágrimas durante las difíciles noches cuando pensó que su hija estaba durmiendo. Esa noche, encogida en el fino colchón que se dividió con su madre en el pequeño apartamento en Little Havana, Lucía no podía dormir. Durante años había fantaseado con su padre, que nunca sabía bien, un hombre que Carmen describió como cariñoso y trabajador, pero tuvo que ir a buscar una vida mejor para la familia. Pero hubo detalles que nunca encajan. ¿Por qué nunca envió dinero? ¿Por qué cambió el número de teléfono? ¿Y por qué, en los pocos momentos en que Carmen pensaba que su hija no estaba escuchando, susurró palabras como «cobarde» y «mentiroso» antes de que se corrija rápidamente a sí misma? «Mamá», susurró Lucía en la oscuridad, «¿crees que papá todavía piensa en nosotros?» Carmen se tragó el grito que siempre venía con esa pregunta. «Por supuesto, mi amor, donde sea que esté, estoy seguro de que piensa en nosotros todos los días». Pero su voz tembló de una manera que Lucía había aprendido a reconocer. Era el mismo temblor que cuando prometió que mañana tendría suficiente comida o pronto encontraría un mejor trabajo. Lo que Carmen no sabía era que Diego Mendoza no estaba lejos. De hecho, estaba justo allí, a solo 15 cuadras de distancia, en su mansión de Coro a 2 Aguas, celebrando otro día de ganancias récord de su compañía de importación. Hace 3 años, había tomado la decisión más cobarde de su vida, abandonar a la familia en Venezuela y comenzar de nuevo en los Estados Unidos, como si nunca hubieran existido. Diego había reconstruido su vida meticulosamente, nueva identidad social, nueva esposa estadounidense, 2 hijastros que lo llamaron padre, para todos los propósitos. Diego Mendoza, el hombre que tenía una familia en Venezuela, había muerto en el momento en que pisó el suelo estadounidense. Lucía cerró los ojos, pero su mente infantil ya estaba formulando un plan. Al día siguiente volvería a ese semáforo incluso. Y si fuera realmente él, si ese hombre rico en el auto fuera el padre que la abandonó, bueno, ella encontraría una manera de hacerle reconocerla. Durante años, Carmen había mantenido una pequeña caja debajo de la cama. Lucía conocía su existencia, pero nunca había tenido el coraje de mirar. Esa noche, cuando los suaves ronquidos de su madre indicaron que finalmente se había quedado dormido, la niña se deslizó en silencio a la caja. En el interior, encontró fotos, documentos y algo que hizo que su sangre se congelara: un certificado de matrimonio con el nombre completo, Diego Alejandro Mendoza, y una imagen de un hombre que parecía sospechosamente familiar. Allí, en la oscuridad de ese miserable apartamento, mirando la imagen de un hombre que sonrió junto a su madre embarazada, Lucía se dio cuenta de que había descubierto algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, ¿qué podría hacer un hombre de 8 años contra un hombre rico que había elegido olvidar que existía? Si se pregunta cómo un velo de 8 años podría confrontar al padre que la abandonó, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que Lucía seguiría, que a veces demostraría que a veces la inocencia de un niño puede ser el arma más poderosa contra la crueldad de un adulto. Durante las siguientes 3 semanas, Lucía se convirtió en una sombra persistente en ese semáforo. Todos los días a las 5:30 p.m., cuando el tráfico era intenso y los autos de lujo pasaban por la región comercial, ella estaba allí, pero ya no era la chica desesperada que pedía limosnas. Ahora miraba, estudiaba, memorizaba. El Mercedes negro con la placa Diego 1
Apareció religiosamente los martes y jueves, siempre al mismo tiempo, siempre la misma ruta. El hombre dentro de él nunca lo miró, pero Lucía había logrado fotografiar discretamente con un teléfono celular roto que tenía una dama gentil, el dado. Carmen comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija. Pis, ¿por qué estás tanto tiempo en esa esquina? ¿Y de dónde sacaste estas fotos? Lucía mostró las imágenes borrosas del hombre en el auto. Mamá, ¿este hombre se parece a alguien que conoces? La cara de Carmen palideció al instante. Sus manos temblaron mientras sostenía su teléfono celular, y por un momento Lucía vio algo que nunca había visto antes en los ojos de su madre. No era solo tristeza, era puro odio. ¿De dónde sacaste esto?, susurró a Carmen, su voz casi inaudible. Es él, ¿no? Es papá quien nos abandonó. Esa noche, por primera vez en 3 años, Carmen dijo toda la verdad. Diego no había roto en busca de una vida mejor. Simplemente había desaparecido una mañana, tomando todas las economías de la familia y dejando solo una nota. No me busques. Comienza una nueva vida sin mí. Conocía a la gente aquí en Miami, explicó Carmen, lágrimas que goteaban libremente. Tenía contactos, oportunidades de negocio. Prometió que enviaría dinero, luego lo encontraríamos. Pero cuando finalmente logramos llegar aquí, descubrimos que había cambiado su nombre, vida, familia. Lucía descubrió que su madre había tratado de localizarlo durante el primer año, pero Diego se había vuelto inalcanzable. Peor aún, a través de conocidos de la comunidad venezolana, Carmen se enteró de que se había casado nuevamente, esta vez con un estadounidense rico, y ahora fingió que su vida anterior nunca existió. Pis, tienes que olvidar eso. Él nos olvidó hace mucho tiempo, pero Lucía no pudo olvidar. En los días siguientes, desarrolló una rutina obsesiva. Descubrió que Diego era dueño de Mendoza Import Solutions, una compañía que importaba productos de América Latina. A través de simples búsquedas en Google, las pocas veces que podía usar la computadora de la biblioteca, descubrió que él vivía en el Coral Gables. Tenía 2 hijastros y era miembro de un club de golf exclusivo. Lo que más se enfureció fue leer sobre él en artículos comerciales locales, donde fue descrita como un ejemplo de superación, un inmigrante que llegó a los Estados Unidos sin nada y construyó un imperio a través del trabajo duro y la dedicación a la familia. Dedicación a la familia, murmuró Lucía, mirando el miserable apartamento donde ella y su madre dormían en el mismo colchón. Fue entonces cuando ella tenía una idea que lo cambiaría todo. Si Diego Mendoza había construido su nueva vida en la mentira de que era un hombre de familia dedicado, tal vez era hora de que saliera la verdad. Pero, ¿cómo podría un niño de 8 años exponer a un hombre rico y bien conectado? La respuesta llegó a través de Sofía, un periodista local que asistió al restaurante donde Carmen había recibido trabajo extra los sábados por la mañana. Sofía siempre hablaba con Carmen sobre su vida, interesada en las historias de inmigrantes venezolanos. Lucía había observado cómo Sofía siempre escribió todo, cómo parecía realmente interesada en las historias de injusticia, y lo más importante, ella había notado cómo Sofía siempre hablaba de dar voz a aquellos que no tienen voz. Durante uno de estos sábados por la mañana, Lucía se acercó discretamente a la mesa donde Sofía tomó café. Señora, dijo con una voz inestable pero decidida, ¿puedo contar una historia? Sofía miró a la niña con un interés genuino. Por supuesto, cariño. ¿Qué tipo de historia? Una historia sobre un padre que deja a su familia en Venezuela, roba su dinero, y luego finge ser un hombre de familia respetable aquí en Miami. Los ojos de Sofía se iluminaron. Como periodista de investigación, había desarrollado un instinto para reconocer historias con potencial explosivo. Sigue hablando. Lucía le contó todo. Las economías robadas, el boleto cruel, el descubrimiento de Mercedes, las mentiras en los periódicos sobre Diego, es un ejemplo de superación. Sofía escribió cada detalle, haciendo preguntas precisas que mostraron su experiencia profesional. ¿Tienes pruebas de todo esto?, preguntó Sofía. Lucía mostró las fotos borrosas, los documentos que guardó su madre, incluso el certificado de matrimonio venezolano. Pero lo que realmente impresionó a Sofía fue la claridad de que este año de 8 años había conectado todos los puntos. Lucía, ¿entiendes que esto puede tener graves consecuencias? Para ti, para tu madre, y especialmente para él. La niña asintió severamente. Tuvo serias consecuencias cuando nos abandonó. Ahora es nuestro turno. Ese jueves, cuando Mercedes Preto se detuvo en el semáforo por última vez, Diego finalmente miró directamente a Lucía. Sus ojos se encontraron durante solo 3 segundos, pero fue suficiente. Lucía vio un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por algo que la hizo sonreír.
El pánico. La había reconocido. Y por cierto, sus manos apretaron el volante, y cómo aceleró tan pronto como se abrió la señal. Lucía se dio cuenta de que su presencia simple allí ya estaba causando el efecto deseado. Diego Mendoza H. Avia pasó 3 años fingiendo que su pasado no existía, pero el pasado acababa de golpear la ventana de su auto, y tenía la cara de un niño que había abandonado cuando más lo necesitaba. Lo que Diego no sabía era que esta niña aparentemente indefensa había descubierto algo que ningún adulto a su alrededor se había dado cuenta, que detrás de cada hombre poderoso que construye su vida en mentiras, siempre hay una verdad esperando pacientemente para ser revelada. Y a veces, todas las necesidades de la verdad es un niño valiente lo suficiente como para no tener miedo de las consecuencias. Pero había algo aún más peligroso en esa pequeña mente estratégica. Lucía no solo estaba planeando exponer a su padre, sino que estaba a punto de enseñarle una lección que destruiría no solo su reputación, sino toda la estructura de las mentiras en la que había construido su nueva vida privilegiada. La semana siguiente, Sofía comenzó la investigación más profunda de su carrera, pero lo que ella no esperaba era encontrar que Diego Mendoza no era solo un padre ausente, era un fantasma perfecto. Lucía, ¿tu madre tenía algún documento oficial de bodas? ¿Alguna prueba de que eres realmente familiar?, preguntó Sofía, examinando cuidadosamente las fotos borrosas que la niña había logrado. Carmen dudó antes de mostrar el certificado de matrimonio venezolano y el certificado de nacimiento de Lucía, donde claramente apareció Diego Alejandro Mendoza como padre. Pero Sofía se dio cuenta de algo extraño. Todos los documentos estadounidenses de Diego enumeraron su nombre como Diego A. Miranda. Había cambiado por completo su identidad legal. No solo te abandonó, explicó en serio Sofía. Él borró legalmente tu existencia de tu vida. Fue entonces cuando Lucía tuvo una idea que sorprendió incluso al periodista experimentado. Señora Sofía, si quiere fingir que no tiene familia, tal vez deberíamos aparecer en la fiesta donde fingirá ser un hombre de familia perfecto. Sofía investigó más y descubrió que la próxima semana, Diego sería honrado por la Cámara de Comercio de Miami como Emprendedor del Año, un evento transmitido en vivo en la televisión local, donde recibiría un premio por representar los valores familiares de la comunidad latina. Es perfecto, murmuró Sofía, ya visualizando el asunto. Él estará allí, orgulloso, recibiendo un premio por ser un ejemplo de una familia, frente a toda la élite de Miami. Lucía comenzó a asistir a la biblioteca todos los días, aprendiendo todo sobre Diego Miranda Mendoza. Descubrió que incluso había mentido sobre su origen. En los perfiles comerciales, dijo que era huérfano que vino a los Estados Unidos con el sueño de la prosperidad, cuando realmente había abandonado a una esposa e hija en Venezuela. Carmen inicialmente resistió el plan. Piz, este hombre es poderoso. Él puede deportarnos, puede dañarnos de una manera que ni siquiera hemos imaginado. Mamá, dijo Lucía con una madurez aterradora durante sus 8 años, nos ha lastimado de la peor manera posible. Ahora es nuestro turno. Sofía descubrió algo aún más devastador. Diego no solo había cambiado la identidad, se había casado con Margaret Whitfield, heredera de una familia tradicional de Miami, sin mencionar que ella ya estaba casada en Venezuela. Técnicamente, él era un bígamo. Si podemos demostrar que nunca se ha divorciado legalmente de su madre, explicó Sofía, su matrimonio aquí no es válido. Y si Margaret descubre que fue engañada, Lucía absorbió cada información como una pequeña estratega. Se había dado cuenta de que Diego siempre asistía a los mismos lugares, el club de golf los jueves, el restaurante italiano los sábados con la nueva familia, y siempre pasaba el mismo semáforo los martes y jueves. Él es metódico, observó Lucía. A la gente metódica no le gustan las sorpresas. Sofía obtuvo acceso a los registros del evento de la Cámara de Comercio y descubrió que la ceremonia se transmitiría en vivo, con Diego pronunciando un discurso sobre la importancia de la familia en la construcción del sueño americano. La ironía era casi poética. Durante su investigación en la biblioteca, Lucía encontró algo que la hizo hervir la sangre. Una entrevista reciente en la que Diego dijo, «Nunca tuve hijos biológicos, pero mis hijastros son mi mayor alegría. La familia que elegimos es más importante que cualquier vínculo sanguíneo». Carmen lloró cuando leyó estas palabras. «¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puedes negar que existes?». Lucía, sin embargo, sonrió. No era la sonrisa de un niño, era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar el arma perfecta. «¿Quiere fingir que no existe?»,
Veamos cómo reacciona cuando aparezco en la televisión en vivo. Sofía organizó meticulosamente el plan. Solo tendrían una oportunidad y necesitaban que fuera devastador. El periodista había recibido credenciales de prensa para el evento, pero sabía que la parte más difícil sería coordinar el momento perfecto. Lucía, ¿tú estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que comenzamos no hay retorno. La niña miró por la ventana del miserable apartamento donde vivía con su madre. Luego miró la foto de Diego con su traje de DAL 3000 atornillado junto a su nueva familia rica. Él eligió olvidar que yo existe, dijo con calma. Ahora te recordaré que algunos recuerdos no se pueden borrar sin importar cuánto dinero tengas. Lo que Diego no sabía era que su hija abandonada había heredado no solo sus ojos marrones, sino también su inteligencia estratégica. La diferencia era que Lucía usaría esta inteligencia para exponer la verdad, no para ocultarla. En la víspera del evento, Sofía le hizo una pregunta a Lucía que cambiaría todo. ¿Qué pasa si él niega? ¿Qué pasa si dices que estás mintiendo? Lucía sonrió nuevamente, sosteniendo algo que se había mantenido en secreto durante semanas. Una pequeña cicatriz en forma de luna en su muñeca derecha, idéntica a la única que tenía Diego, el resultado de un accidente que ambos sufrieron, cuando ella solo tenía 18 meses antes de decidir que su familia era desechable. Algunas pruebas, dijo, no se puede forjar. La gala anual de la Cámara de Comercio de Miami estaba en su apogeo cuando Sofía hizo su discreta entrada al salón principal. Las cámaras de televisión locales ya estaban posicionadas, transmitiendo en vivo la ceremonia que celebraba los pilares de la comunidad empresarial a toda la región. Diego Mendoza, o Diego Miranda, como era conocido allí, estaba radiante en su smoking de $1000, recibiendo saludos de empresarios, políticos y figuras sociales. A su lado, Margaret sonrió elegantemente, usando el collar de perlas que había sido un regalo de boda, un matrimonio técnicamente inválido. Damas y caballeros, anunció el presentador, es con gran honor que llamamos a nuestro empresario del año, Diego Miranda, un ejemplo de superación que llegó a los Estados Unidos con solo el sueño de prosperidad y construyó un imperio basado en los valores familiares tradicionales. Diego tomó el escenario bajo aplausos, ajustando el micrófono cuando las cámaras se centraron en su sonrisa segura. Mis amigos, comenzó, cuando llegué a este país como huérfano, soñando con una oportunidad, fue exactamente en este momento cuando Sofía se levantó de la audiencia, sosteniendo un micrófono portátil que había logrado con el equipo de producción. Señor Mendoza, perdón por la interrupción, pero tengo una pregunta sobre su familia. Diego se congeló en el escenario. Sus ojos encontraron los de Sofía y luego recorrieron el pasillo, buscando a los guardias de seguridad. Lo siento, pero este no es el momento de las preguntas. Se trata de tu hija, continuó Sofía, ahora con todas las cámaras frente a ella. Lucía Mendoza, de 8 años, que vive con su madre Carmen en Little La Habana. ¿Le gustaría explicar al público por qué viven pidiendo limosnas en las calles mientras obtienes un premio por valores familiares? El silencio en el pasillo era ensordecedor. Margaret miró a su esposo con una creciente confusión, mientras que los invitados comenzaron a susurrar entre sí. Diego agarró el micrófono con fuerza, sus manos temblando visiblemente. Yo no sé de qué estás hablando, debe haber algún error. Fue entonces cuando apareció Lucía. Sofía había coordinado perfectamente. La niña salió de las cortinas laterales del escenario, con el mismo vestido simple que llevaba para pedir limosnas. Sus ojos marrones, idénticos a los de Diego, fijados en su padre que la había abandonado. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Diego la vio. Su rostro palideció por completo y se tambaleó como si se hubiera golpeado el estómago. Lucía, susurró, olvidando que tenía el micrófono pudo. «¿Papá?», dijo Lucía. Su voz infantil se hacía eco del sistema de sonido del pasillo. «¿Por qué nos dejaste?». El salón explotó en sorprendidos murmullos. Margaret subió al escenario, temblando de ira. «Diego, ¿quién es este niño? ¿De qué está hablando?». Sofía tomó la confusión para revelar la bomba final. «Damas y caballeros, tengo documentos aquí demostrando que Diego Alejandro Mendoza, no Miranda, ha estado legalmente casado con Carmen Mendoza desde 2019 en Venezuela. Su matrimonio con la señora Whitfield es técnicamente inválido». Las cámaras capturaron a Margaret tirando violentamente el anillo de bodas y lanzando la cara de su esposo. «Me hiciste idiota. Mi familia, mi reputación, todo arruinado por un mentiroso». Diego trató desesperadamente de controlar la situación. «Lucía, cariño, papá pueden explicar. Las cosas son complicadas,
pero Lucía ya se había preparado para este momento. Con una madurez aterradora durante sus 8 años, miró directamente a las cámaras y dijo: «Durante 3 años mi madre trabajó 16 horas al día para apoyarnos, mientras mi padre fingió que no existíamos. Me dijo que estaba huérfano, pero tengo las fotos de nuestra boda en Venezuela». Sofía mostró las fotografías en las pantallas del evento. Diego sonriendo junto a Carmen embarazada, sosteniendo el ultrasonido de Lucía, prometiendo amor eterno en sus votos matrimoniales. El alcalde subió al escenario, visiblemente perturbado. «Señor Miranda, o Mendoza, esta ceremonia se cancela. Habrá una investigación completa sobre sus credenciales y prácticas comerciales». Diego probó una última tarjeta desesperada. «Lucía, hija, papá puede cuidarte ahora. Podemos volver a ser una familia». Lucía lo miró con una frialdad que congeló la sangre de todo presente. «Papá, has tenido 3 años para ser nuestro padre. Ahora tendrás que aprender a ser responsable de las consecuencias de tus elecciones». Las últimas imágenes en vivo mostraron que Diego fue escoltada del evento, mientras los periodistas gritaban preguntas, siendo consolada a Margaret por la familia en estado de shock, y que Sofía fue abrazada a Lucía, un veloz de 8 años que acababa de enseñarle a un hombre adulto que algunas traiciones cuestan más de lo que uno puede imaginar. Esa noche, mientras los videos se viralizaron en las redes sociales y las noticias locales reprimieron los mejores momentos de la humillación pública de Diego, una pregunta resonó en las mentes de todos los que vieron: ¿cómo un niño abandonado arquitecto la caída de un hombre poderoso con tanta precisión? La respuesta estaba a punto de ser revelada, junto con las devastadoras consecuencias que Diego enfrentaría durante los próximos años de su vida en ruinas. 6 meses después, la vida de Diego Mendoza se había convertido en una secuencia interminable de consecuencias devastadoras. El video de la humillación pública en el evento había superado los 5 millones de visitas, convirtiéndose en un caso estudiado en las escuelas de periodismo sobre exposición de hipocresía social. La investigación provocada por Sofía reveló irregularidades fiscales en la compañía de Diego que data de años atrás. El IRS descubrió que había evadido impuestos utilizando 2 identidades diferentes, lo que resultó en multas que consumieron el 80% de sus activos. Las soluciones de importación de Mendoza se declararon en quiebra en cuestión de semanas. Margaret no solo se divorció de él, sino que también presentó una acción para la bigamia y el fraude matrimonial. Como el matrimonio era técnicamente inválido, pudo recuperar todos los activos que había puesto a nombre de la pareja, incluida la mansión del Coro de Gable. Diego fue abandonado de su propia casa. Lo más irónico era que Carmen se había convertido en una pequeña celebridad local. Las organizaciones de derechos de los inmigrantes la buscaron para contar su historia, y ella consiguió un trabajo fijo como coordinadora de asistencia social para las familias venezolanas. El salario no era lujoso, pero era digno, algo que Diego nunca había ofrecido. Lucía, a su vez, había sido invitada a dar conferencias en las escuelas sobre el coraje infantil y la justicia social. A los 8 años, se convirtió en la cara de una campaña que recaudó fondos para niños inmigrantes vulnerables. La niña que pidió limosnas en las calles ahora tenía una cuenta de ahorros para la universidad. Sofía ganó el premio Periodista del Año por el informe que expuso a Diego. Su artículo completo, titulado «El hombre que eliminó a su propia familia», fue republicado en docenas de vehículos nacionales e internacionales, consolidando su carrera como investigación. Diego, mientras tanto, vivía en un apartamento de una habitación en Hialeah, trabajando como vendedor en una tienda de automóviles. Sus antiguos contactos comerciales lo evitaron como una plaga social. Había tratado de comenzar de nuevo usando el nombre Miranda, pero Internet no olvida. Una simple búsqueda en Google reveló inmediatamente su verdadera identidad. Un jueves por la tarde, 6 meses después de la humillación pública, Diego salía del trabajo cuando vio una escena familiar. Lucía y Carmen caminando por la calle, pero ahora con ropa limpia y nueva, hablando con entusiasmo sobre los planes de fin de semana. Se escondió detrás de un auto, observando a su hija que había abandonado. Lucía había crecido en los últimos meses, no físicamente, sino en confianza. Sus ojos brillaban de una manera que nunca había visto cuando ella pidió limosnas en el semáforo. «Mamá», dijo Lucía, «¿crees que papá aprendió algo?» Carmen miró a su hija con orgullo. «Pis, algunas personas solo aprenden cuando lo pierden todo, pero lo importante es que aprendemos que somos más fuertes de lo que pensamos». Diego sintió un desagüe en la cara. Por primera vez en años,
comprendió el verdadero costo de sus elecciones. No solo había perdido dinero o estatus social, sino que había perdido la oportunidad de conocer a la hija extraordinaria que había creado sin él. Esa noche, sola en su apartamento apretado, Diego escribió una carta que nunca tendría el coraje de enviar. Lucía, me enseñaste que algunas lecciones cuestan más de lo que podemos pagar. Gracias por mostrarme que la verdadera fuerza no proviene de lo que tienes somos, pero ¿quién elegimos ser cuando nadie está mirando? Lucía nunca leyó esta carta, y probablemente no le importaría si la recibiera. Ella había aprendido que el mejor padre no es el que te da dinero, sino el que te enseña a luchar por lo que es correcto. E irónicamente, Diego había sido la mejor maestra que podría tener, enseñando para el ejemplo negativo de que algunas personas simplemente no merecen una segunda oportunidad. La historia de Lucía se extendió por todo el país, inspirando a otros niños en situaciones similares a no aceptar pasivamente las injusticias que enfrentaron. Ella demostró que a veces, un niño de 8 años tiene más coraje e integridad moral que un hombre adulto con una cuenta bancaria de 7 dígitos. Diego trató de destruir a su familia para construir una vida de mentiras, pero finalmente se destruyó a sí mismo. Lucía ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el abandono sufrido, es construir una vida tan extraordinaria que aquellos que subestimaron se dan cuenta del tesoro que han perdido a través de su propia cobardía. Si esta historia tocó su corazón, suscríbase al canal y comparta los comentarios. ¿Alguna vez se ha enfrentado a alguien que intentó borrar su existencia? Porque a veces, la mejor respuesta a aquellos que quieren desaparecer es brillar tan intensamente que nuestra luz se vuelve imposible de ignorar.